Creo que estamos por pasar por el túnel en el que se mató la princesa Diana. Así que toca bien concentraditos porque no queremos que se mate aquí otro noble personaje. ¿Qué pasa, la banda? El día de hoy estamos por empezar una aventura en un nuevo país. Estamos en Irún, frontera entre España y Francia. Y el día de hoy cruzaríamos para empezar a conocer estas nuevas tierras. Si no vieron el video anterior, vayan a verlo, en el cual estuvimos recorriendo una parte de España, desde Madrid hasta aquí, hasta la frontera. Y bueno, de pasada fuimos al Angliru. Ese es otro video que si no han visto, vayan a verlo, que pocos me creen, pero afortunadamente lo grabé y ahí está la prueba. Subimos el Angliru en piñón fijo. Bueno, bandita, el día de hoy un frío pero tremendo, aunque a pesar de eso el día parece que va a estar súper lindo. Afortunadamente no se ve una nube. Y bueno, salimos bien temprano el día de hoy, son las 9 de la mañana. Estaré cruzando la frontera que me llevaría a Hendaya o Hendaye. Es como la primera locación de Francia aquí en la frontera con España, y seguiría derecho hacia Bayona. Quiero conocer Bayona, me dicen que es muy lindo, así que estaremos yendo hacia allá. La ruta se ve bastante costera, así que va a haber buen viento, y esta es una zona muy montañosa. Como pueden ver, hay montañas por doquier, así que capaz resulte una ruta dura. La idea de esta aventura es llegar a París, así que la primera etapa de hoy la haremos más bien corta. Si voy hasta Bayona nomás, serían como 50 kilómetros, pero que bueno, con todo el equipaje y el cansancio que tengo encima, se van a sentir como más. Bueno, banda, sin mucho más alargue, vamos a ver un poco de esos paisajes. Y ahorita les muestro cómo es todo el proceso de cruzar la frontera, a ver si es tan engorroso como suelen ser cruzar las fronteras en Latinoamérica. Vamos a ello. Y bueno, banda, ya desde La France estamos en Bayona. Un recorrido muy lindo, aunque como a veces parece que no supiera qué tipo de bici tiene uno. Me mandó por unos tramos de destacado. Yo con todo este equipaje no quería ponerme a hacer ese tipo de recorridos. El caso es que ahí se pudo. Era un camino totalmente costero, muy lindo, impresionante. Y la tal frontera que me esperaba no existe físicamente. Simplemente con cruzar un puente ya estaba en La France. No había que hacer ningún tipo de control ni nada como uno se imagina y está acostumbrado. Simplemente es cruzar derecho y listo, ya saben. Yo estaba todo preocupado por ese tema, por lo que voy con la bici, con todo, pero al pedo, re innecesario y re infundado. Pero bueno, ahí aprende uno. Y el recorrido hasta acá hermoso, muy costero, con buen viento y algo de frío, pero espectaculares los paisajes, unos riscos espectaculares, unos pueblitos muy bonitos, muy cheto. Francia, hasta ahora lo que he visto, muy gomelo. Por ahora, de lo que he visto, no hay un asomo de precariedad en las construcciones, en los lugares. Muy cheto todo, pero interesante. Acá entiendo que esto es como la parte francesa del País Vasco. Entonces acá también se ven muchos letreros, tanto en francés como en euskadi, pero en español ya nada, lo que fue. Así que ya aquí se complica un poquito más el viaje, tocará depender del inglés, esperando que sí se hayan personas hablando inglés. Hasta ahora ha servido y estamos buscando la entrada
a la parte antigua de Bayona para ver un poquito. Igual aquí se ve que ya estamos en la zona antigua. Muy lindo, unas casas muy lindas. Y bueno, en realidad vine aquí para tomar un transporte hasta París. Tengo que ir a París porque allá tengo cómo pasar los archivos de la memoria a un disco duro. Tengo un disco duro acá, pero en el teléfono no he podido hacer la transferencia de los datos. Así que esta cámara en la que estamos hablando ya tiene una memoria adicional que me tocó ponerle y solo es de 30, así que no demora en acabarse también el almacenamiento. Ya me consumí una de 128, otra de 32, mejor dicho. No va a quedar sin almacenamiento si no hago esa gestión. Y así también por cuestiones de tiempo alcanzo a conocer pues un poco más de Francia, ya que tengo que estar en Portugal la próxima semana, entonces alcanzaría a conocer París, la ciudad. Ya tengo mi tiquete de bus, sale el día de hoy a la tarde. Aquí lo que llevo en la espalda es una lona para guardar la bicicleta porque no se puede llevar armada. Thank you. No se puede llevar la bici si no está cubierta con alguna funda. Entonces lleva con la lona, la envuelvo en un rato y listo. La parada de bus está acá cerca también, así que eso estaría ocurriendo el día de hoy, más a la tarde. Y mañana a la mañana ya estaríamos en París. Y la idea es hacer algo de cicloturismo partiendo de allá, conocer un poco. Si queda algún puerto del Tour de Francia cerca, allá estaremos. Así que bueno, bandita, ya nos vemos en la siguiente parada, banda. ¿Qué pasa, rebandu? Llegamos a París. Vean esa hermosura que tengo aquí a mi costado izquierdo. ¡Fua! Es una locura. Y creo que estamos por pasar por el túnel en el que se mató la princesa Diana. Así que toca bien concentraditos porque no queremos que se mate aquí otro noble personaje. Diana. Ah, se llama, sí, ya le pusieron el nombre de ella, mira. Wow. Llegamos aquí en bus desde Bayona porque tenía que venir a vaciar mis memorias. Las tarjetas de memoria de mis cámaras estaban totalmente llenas, así que necesitaba pasar toda la información a un ordenador. Por suerte tenía aquí quien me pudiera ayudar, así que me vine corriendo en bus y ya solucioné ese tema. Así que ya podemos grabar de nuevo nuevas aventuras, porque todavía este viaje va por la mitad. Ya tuve la fortuna de darme unas vueltitas por acá. Muy lindo, muy lindo. Gigante, es gigantesca esta ciudad. Es una cosmopolitan, esto es una locura. Demasiado multicultural, es una locura. Y asimismo tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. La verdad tiene de todo, brutal, muy brutal París. El tráfico está un poco más loco, la gente también está un poquito más loca que en las demás locaciones que he visitado de Europa, pero todo eso le da picante, me gusta bastante. Una ciudad bien furiosa. Y el plan es estar un par de días acá. Voy a estar conociendo un poco, dando vueltas, probando comida, disfrutando y luego ir a alguna locación con algún puerto de montaña. Estoy todavía gestionándolo porque no está tan fácil. Los puertos aquí de Francia están muy lejos de cualquier ubicación a la que sea fácil acceder. Así que bueno, creo que alguien se acabaron de encender las luces. Wow, qué lindo. Y quedó filmado, qué bien. Así que nada, estamos ahí gestionando cómo hacer el viaje, qué puerto podemos subir y qué aventura nos deparará. Por ahora seguiré dándome una vueltita, compraré algo de cenar y nada, nos vemos de una vez ya en la siguiente locación.
Lo siguiente que grabé hablando a la cámara tiene que ver con el ascenso al puerto más mítico del ciclismo profesional, y esto quedará para el siguiente video porque definitivamente merece un video completo. Así que con algunas tomas del bikepacking que hice por Lyon y los Alpes camino a este reto, terminamos este video. Recuerden suscribirse para que no se pierdan la siguiente entrega, donde me acompañarán por los paisajes más hermosos que he visto. En serio que ni la Torre Eiffel ni ningún otro lugar que hemos visitado en esta serie se compara con lo que veremos. Gamaru es un verbo en japonés que puede ser traducido como dar tu mejor esfuerzo, y eso es justamente lo que seguiremos haciendo.